Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Mauricio Castrellón Celis, estudiante de Derecho de la Universidad del Santander UDES, sede de Valledupar. Voy a hablarle de dos artículos muy importantes que son el artículo 372 y el artículo 373 del Código General del Proceso. Voy a empezar a hablarle sobre el artículo 372, que aquí es la audiencia inicial. Aquí es cuando el juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia y de que en ella se practicará el interrogatorio de las partes. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas, que parte de 11 reglas muy fundamentales para este proceso. Empecemos por la primera regla, que es la oportunidad. Aquí es cuando el juez toma la decisión de señalar fecha y hora para la audiencia una vez vencido el término de traslado de la demanda, de la reconvención del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito, o también resuelta las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia o realizada por la notificación o citación o traslado que el juez ordene al resolver dichas excepciones según el caso. El auto que señala fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recurso en la misma providencia, claro está. Aquí también el juez citará para que las partes concurran personalmente a rendir interrogatorio a la conciliación y los demás asuntos relacionados con esta audiencia. Ahora pasamos a la segunda regla, que ahí es cuando los intervinientes, además de las partes, los inciden a la audiencia, que también deben concurrir sus apoderados. La audiencia se realizará cuando no concurra alguna de las partes o sus apoderados. Si estos no comparecen, se realizará con aquellas. Si algunas de las partes no comparecen, sin el perjuicio de las consecuencias probatorias, su inasistencia. La audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá facultad de confesar, conciliar, transigir, desistir y, en general, para disponer el derecho en litigio. La tercera regla es la inasistencia. La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia por hechos anteriores a la misma solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumarias de justa causa. Si la parte y su apoderado o solo la parte excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación, se fijará nuevamente la fecha y hora de su celebración. Mediante el auto no tendrá recursos. La audiencia deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento. Las justificaciones en presente, las partes o sus apoderados con posterior a la audiencia solo serán apreciadas si aportan dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se verificó el juez que él admita aquella que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito, y solo tendrá el efecto de exonerar, solamente se exoneran las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieran derivado de la inasistencia. En este caso, si el juez acepta la excusa presentada, prevendrá a quien haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucción y juzgamiento a observar el interrogatorio. Ahora pasamos a la cuarta regla, que aquí son las consecuencias de la inasistencia. Aquí es cuando la inasistencia injustificada da al demandante para presumir ciertos hechos en que se fundamentan las excepciones propuestas por el demandado, siempre que se hagan susceptibles de confección. La del demandado para presumir ciertos los hechos susceptibles de confección en que se confunden con la demanda. Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podrá celebrarse y vencido el término sin que justifique la inasistencia del juez, por medio del auto declara terminado el proceso. Las consecuencias previstas en los inicios anteriores se aplicarán en lo pertinente para el caso de la demanda y la reconvención y de intervención de terceros participantes
Cuando se trate de litisconsortes necesarios, las consecuencias anteriores solo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortios necesarios. Cuando se trata de litisconsorcio facultativo, las consecuencias aplicarán al litisconsorte ausente, aparte o al apoderado que no concurra a la audiencia. Se le impondrá una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora pasamos a la quinta regla: decisiones de sesiones previas. Con las limitaciones previstas en el artículo 101, el juez practicará las pruebas estrictamente necesarias para resolver las excepciones previas que en este pendiente las decidirá. Ahora pasamos a la conciliación, a la sexta regla, que es la conciliación. Aquí es cuando desde el inicio de la audiencia, en cualquier etapa, el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo sin que ello signifique prejuzgamiento. Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurrirán su representante legal. El auto que lo pruebe, la conciliación implicará la autorización a esta etapa a celebrarla cuando sea necesario, de conformidad con la ley. Cuando una de las partes está presentada por el curador ad litem, se concurrirá a los efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales de aquella. Si el curador ad litem no asiste, se le impondrá una multa por valor de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo presentar que el presente las pruebas sumarias de que por justa causa para no comparecer. Ahora pasamos a la séptima regla, que son los interrogatorios de las partes, que aquí es cuando se practica de otras pruebas de fijación de litigio. Los interrogatorios de las partes se practican en la audiencia inicial. Aquí es cuando el juez oficiosamente y de manera obligatoria interroga en modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. También podrá ordenar el careo. El juez podrá decretar y practicar en esta las audiencias que además pruebe de resultar posible, siempre cuando estén presentes en las partes. A continuación, aquí el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, y también fijará el objeto del litigio, precisando los hechos que considerarán demostrando y los que requieren sus aprobados. Ahora pasamos a la octava regla, que son los controles de legalidad, el control de legalidad. Aquí el juez ejerce el control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sanear los vicios que prueben acarrear nulidades u otras irregularidades de este proceso, los cuales, salvo se traten de hechos nuevos, o no se podrán alegar a las etapas siguientes. Además, deberá verificar la integración del litisconsorcio necesario. Ahora pasamos a la nueva regla, que es la sentencia. Aquí, salvo que se requiere la práctica de otras pruebas, a continuación en la misma audiencia y oídas de las partes hasta 20 minutos cada una, el juez dictará sentencia. El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir a las alegaciones que ellos atienden y también las condiciones del caso, para así poder tener una garantizado la igualdad. Contra la decisión que se resuelva esta solución no procede recurso alguno. Ahora pasamos para la décima regla, que son el decreto de prueba. Aquí el juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y también las considera necesarias para el esclaramiento de los hechos, con esta sujeción estricta a las limitaciones previas en el artículo 168. Asimismo, se precisará de las pruebas relacionadas con los hechos que se declararon aprobados. Si decretan dictamente pericial, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no o menos de 10 días de antelación ante la audiencia de instrucción y juzgamiento.
En los procesos que será obligatorio prácticamente inspección judicial. El juez aquí deberá fijar fecha y hora para practicarla antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Ahora pasamos a la 11 regla, que es la fijación de audiencia de instrucción y juzgamiento. Aquí es donde el juez, antes de finalizar la audiencia, fijará la fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento y dispondrá todo lo necesario para que ellas se practiquen las pruebas. Bueno, ahora pasamos al artículo 373, que es audiencia de instrucción y juzgamiento. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento se observarán las siguientes reglas. Empecemos por la primera regla, que en la fecha y hora señaladas para la audiencia, el juez deberá disponer de un tiempo suficiente para la práctica de todas las pruebas decretadas, oír los alegatos de las partes y, en sus casos, proferir la sentencia. La segunda regla, que en el caso de que el juez haya aceptado la justificación de la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial, se practicará el interrogatorio de la respectiva parte. A continuación, aquí el juez requerirá a las partes y sus apoderados para que determinen los hechos en los siguientes que están de acuerdo y que fueren susceptibles de pruebas de confesión. Fijará nuevamente el objeto del litigio, precisando los hechos que consideramos demostrados, y rechaza las pruebas decretadas en la audiencia inicial que estime innecesariamente. Ahora pasamos a la tercera regla. A continuación, aquí se practicará las demás pruebas de la siguiente manera. Pongámosles como A. Por ejemplo, ahí en esta práctica, el interrogatorio de los peritos que hayan sido citados a la audiencia de oficio o solicitud de parte. Otra también es cuando reciben las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y presentará a los demás. Otra es cuando practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas. Ahora pasamos a la cuarta regla. Aquí practicadas las pruebas, se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a las demás partes hasta que cumplan los 20 minutos cada uno. Después el juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones ahí cuando atienden las condiciones del caso, y garantizar la igualdad, y contra la decisión que se resuelva dentro del caso, esta solicitud no procede ningún recurso alguno. La quinta regla, que es la misma audiencia que el juez procede a la sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. Si fuere necesario, podrán decretar un receso hasta de 2 horas para el pronunciamiento de la sentencia. Si no fuere posible dictar sentencia en forma oral, el juez dejará en constancia que expresa las razones concretadas y también informa a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este evento, el juez deberá anunciar el sentido de su fallo con una breve exposición de su fundamento, y también emitir la decisión escrita dentro de los 10 días siguientes, sin que en ningún caso pueda desconectar el plazo y de la duración del proceso previsto en el artículo 121. Cuando la sentencia se profiera en forma oral, la apelación se sujetará al previsto en el inciso numeral 1 del artículo 322, cuando solo se anuncie el sentido del fallo. La apelación se sujetará a lo establecido en el inciso numeral 2 del artículo 322. Ahora pasamos a la sexta regla y última. Aquí es cuando la audiencia se registrará cuando lo dispone en el artículo 107. Bueno, muchas gracias. Espero y le hayan entendido este procedimiento entre la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Muchas gracias.